El inquilino de la habitación 13. Había un hotel en las afueras de la ciudad, apartado en lo alto de una colina solitaria, donde pocos se atrevían a quedarse. El Hotel La Colina había sido testigo de muchas cosas a lo largo de los años, glorias pasadas, visitas ilustres, e incluso tragedias que mancharon su historia. Pero entre todas sus leyendas, había una que los empleados y huéspedes evitaban mencionar, la habitación 13. Para los nuevos empleados, la instrucción era simple: nunca abrir la puerta de esa habitación. Aunque las razones nunca se explicaban del todo, los viejos trabajadores susurraban que algo oscuro habitaba allí. Decían que, hace muchos años, un hombre llamado Edgar Ruiz se alojó en la habitación 13 y nunca salió. Lo encontraron muerto días después, con el rostro congelado en una expresión de puro terror, pero nadie supo qué lo había causado. Con el paso del tiempo, la habitación fue sellada, su existencia fue ignorada por los dueños y el personal del hotel, y los huéspedes eran asignados a otras áreas del edificio. Pero como en toda historia de terror, no todos los secretos permanecen enterrados. Alejandro, un viajero frecuente por trabajo, llegó al Hotel La Colina una tarde lluviosa. Después de horas en la carretera y agotado por una serie de reuniones interminables, solo quería una noche tranquila de descanso. El recepcionista, un joven que parecía nuevo, lo registró rápidamente. Con prisa y algo distraído, cometió un error fatal: le asignó la llave de la habitación 13. Alejandro no sabía nada de las historias ni de la historia oscura del hotel. Cuando llegó a la puerta de su habitación, notó que la llave era algo más vieja que las otras, un detalle que no le dio importancia en su estado de cansancio. El pasillo estaba oscuro y silencioso, la moqueta bajo sus pies amortiguaba cualquier ruido. Giró la llave en la cerradura y la puerta se abrió con un chirrido largo y agudo. La habitación era oscura y pequeña, con una decoración anticuada que daba la sensación de que no había sido renovada en décadas. Sin embargo, Alejandro estaba demasiado cansado para prestar atención a los detalles. Se dejó caer en la cama, cerrando los ojos con la esperanza de que el sueño lo envolviera rápidamente. Pero esa noche, no encontró descanso. A la mitad de la madrugada, Alejandro se despertó sobresaltado, sudando frío, después de una pesadilla extraña y perturbadora. Había soñado que estaba atrapado en la habitación, pero no estaba solo. En su sueño, una figura oscura lo observaba desde la esquina más lejana, inmóvil, apenas visible entre las sombras. Sentía su mirada pesada, como si quisiera hacerle daño, pero cuando intentaba moverse, algo lo retenía. Encendió la lámpara junto a la cama, respirando con dificultad. La luz del cuarto parpadeó brevemente, y Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La habitación estaba completamente vacía, pero el aire se sentía pesado, cargado de una presencia que no podía explicar. Intentó sacudir la sensación y volvió a acostarse, diciéndose que solo había sido un mal sueño. Al día siguiente, no mencionó nada al personal del hotel. Durante el desayuno, intentó olvidar el malestar que lo había acompañado desde que se despertó. Sin embargo, mientras hablaba con otros huéspedes, uno de ellos mencionó, de manera casual, que nadie solía alojarse en la planta superior. Cuando Alejandro preguntó por qué, recibió miradas incómodas. «Oh, es por la habitación 13», dijo uno de los huéspedes, bajando la voz. «Nadie se queda allí desde que ocurrió algo raro, hace años». Alejandro sintió un nudo formarse en su estómago. ¿La habitación 13? Yo me estoy quedando en esa habitación. El silencio que siguió fue palpable. Los demás huéspedes se miraron entre sí con expresiones de sorpresa y miedo. Uno de ellos, un hombre mayor que parecía saber más de la cuenta, habló en voz baja. Hace mucho tiempo, un hombre murió en esa habitación. Dicen que nunca se fue realmente. Si empiezas a ver cosas, a sentir que alguien te observa, sal de allí antes de que sea demasiado tarde. Alejandro intentó reír,
restando importancia a la historia, pero en su interior, la semilla del miedo ya había sido plantada. Esa noche, todo empeoró. Cuando Alejandro intentó dormir, los susurros comenzaron. Al principio, pensó que era el viento, pero pronto se dio cuenta de que los susurros venían de dentro de la habitación, desde las paredes. Se sentó en la cama, tenso, y miró alrededor. La figura que había visto en su pesadilla la noche anterior ahora estaba allí, en la esquina, observándolo con ojos vacíos. No se movía, pero su presencia lo inundaba con un terror que nunca antes había sentido. Alejandro se levantó de la cama de un salto, tropezando mientras intentaba encender las luces. Cuando lo hizo, la figura desapareció. Pero las paredes empezaron a retumbar, como si algo, o alguien, estuviera atrapado detrás de ellas, golpeando desesperadamente para salir. El aire se volvió helado, y la figura reapareció, esta vez más cerca, moviéndose lentamente hacia él. Con el corazón latiendo con fuerza, Alejandro corrió hacia la puerta, pero cuando intentó girar la manija, no pudo. La puerta no se abría. La figura seguía avanzando, y ahora podía oír su respiración, pesada y profunda. Era el antiguo ocupante de la habitación. Su rostro estaba desfigurado por el horror y el odio, sus manos extendidas, como si intentara atraparlo y arrastrarlo hacia un destino igual al suyo. Desesperado, Alejandro empezó a golpear la puerta, gritando por ayuda. El rostro de la figura espectral se retorcía en una mueca de ira, y las luces comenzaron a parpadear, apagándose por completo. El frío en la habitación se volvió insoportable, y Alejandro sintió que su cuerpo se debilitaba. Cuando, finalmente, un empleado del hotel abrió la puerta desde fuera, encontró a Alejandro desplomado en el suelo, inconsciente y pálido. Lo llevaron a un hospital, donde despertó al día siguiente, incapaz de recordar exactamente lo que había sucedido. Nunca regresó al hotel, pero se dice que su experiencia en la habitación 13 fue la última. La puerta de esa habitación permanece cerrada, sellada para siempre, y los pocos que saben de su existencia aseguran que, por las noches, todavía se escuchan ruidos extraños. Y que la figura del antiguo inquilino sigue en la oscuridad. Espero les haya gustado mi gente bonita, no se les olvide dejar su valioso like y seguir la página. Nos vemos en otro video.